al juramento médico. ¿Tá? El momento de la escritura del juramento hipocrático no se conoce con precisión. Hay quienes lo ponen a fines del siglo V antes de Cristo, hay quienes lo ponen a mediados del siglo IV antes de Cristo, y hay quienes lo extienden hasta el siglo I antes de Cristo. Fue el juramento hecho fundamentalmente por los Asclepíades, por los descendientes, digamos, de Hipócrates y de Esculapio. Formó parte de la iniciación del estudio de la medicina en Grecia, en la comunidad de Kos, y en el medioevo se transformó en el juramento, digamos, de los médicos reunidos, digamos, en distintos grupos de cofrades. En la India, el Karaka Samhita es del siglo I antes de Cristo. En Judea, el juramento de Asap en el siglo III después de Cristo. En Arabia, el consejo de un médico en el siglo X después de Cristo. Y en China, en el siglo XVII, los 5 mandamientos y las 10 exigencias de Chen Shi Kung. Lo que tienen en común estos 5 juramentos es básicamente 3 tópicos. Uno es el respeto absoluto por la vida, la sacralidad de la vida. Lo segundo que tienen en común es el secreto médico como un componente esencial del quehacer médico. Y lo tercero que tienen en común es la abstinencia de relaciones sexuales con los pacientes o con la familia de los pacientes. ¿Tá? Lo cual muestra que este debe haber sido un problema bastante extendido en Grecia, en la India, en Judea, en Arabia y en China. ¿Tá? Okay. Entonces, vamos a analizar básicamente 5 tópicos en estos minutos que tenemos. ¿Tá? El primer tópico es si es un juramento o es una promesa. El segundo tópico es qué es lo que está vigente del juramento hoy. El tercer tópico es por qué es necesario un juramento. El cuarto es cómo se aplica. Y el quinto es qué sucede cuando lo olvidamos. ¿Tá? Para analizar estos tópicos, yo recomiendo que recordemos aquello que decía Jorge Wagensberg. Jorge Wagensberg era un físico y se especializó en museología. Era un hombre experto en la física compleja y trabajó mucho, sobre todo en lo que son digamos, el análisis de los sistemas de cuerdas. Pero su especialidad fue la museología, cómo digamos, los museos deben ser áreas de aprendizaje. Y él decía que los seres humanos conocemos en base a 2 actividades esenciales. Una es la observación, que busca descubrir lo que tienen de diferente cosas que parecen iguales. Es decir, que la observación busca el detalle por el cual 2 elementos que parecen ser lo mismo difieren en alguna cosa. Y lo segundo es comprender. Y comprender es descubrir lo que tienen de iguales cosas que parecen diferentes. Es decir, que estos dos movimientos de nuestro entendimiento, la búsqueda del detalle diferente y la búsqueda de lo que tienen en común, es lo que nos permiten conocer el mundo que nos rodea y comprender las ideas que tenemos de las cosas. Con este espíritu de observar y comprender, vamos a analizar estos tópicos que mencionamos. Para el análisis del juramento hipocrático me voy a basar en la traducción española de la Biblioteca Clásica Gredos. Ustedes van a ver que hay varias versiones en español del juramento hipocrático. Esta es una versión que está traducida del inglés, que a su vez la tradujo del original griego. Y es la que me parece que respeta con mayor formalidad el juramento original, o el que creemos que fue el juramento original. El juramento hipocrático forma parte de los escritos más antiguos del Códex Hipocrático. Es un texto muy pequeño, y sin embargo es un texto que está casi en todas las recopilaciones de las obras de Hipócrates, y probablemente junto con los aforismos sean los 2 textos hipocráticos que han sido más leídos a lo largo de la historia. Entonces, me voy a centrar en esta traducción.
Lo primero que tenemos que comprender es la diferencia que existe entre un juramento y una promesa, porque a partir del año 1948 el juramento hipocrático se transformó por la Asociación Médica Mundial en una promesa. Y recuerden que un juramento es cuando se pone un testigo. Cuando uno jura por algo, ¿no? En el caso de Hipócrates, cuando juraba por Apolo médico, por Higiea, por Panacea, digamos, por Esculapio, digamos, cuando él juraba, digamos, lo que está haciendo es poniendo a ellos como testigos del compromiso que está asumiendo. Lo mismo sucede cuando uno jura por los santos evangelios o cuando uno jura por la Constitución. En ese momento lo que uno está haciendo es poniendo de testigo de su acción aquello por lo que estamos jurando. La promesa, en cambio, no tiene un testigo. La promesa es un compromiso, digamos, que no tiene testigos. ¿Está? Desde el punto de vista jurídico, ambos tienen el mismo valor. Pero desde el punto de vista personal no significan exactamente lo mismo. La promesa médica, en la versión original de Ginebra de 1948, toma elementos del juramento hipocrático, pero ustedes van a ir viendo cómo en cada uno de los juramentos sucesivos, algunos elementos que en el juramento hipocrático son taxativos, se transforman en elementos menos taxativos. ¿Está? Entonces van a ver que en la promesa médica uno consagra su vida al servicio de la humanidad, uno pone la salud y la vida del enfermo dentro de las primeras preocupaciones, pero no la única preocupación, pero sostiene que va a tener un respeto absoluto por la vida humana. Cuando ustedes vean la última modificación de la Asociación Médica Mundial, van a ver que esto, digamos, se ha diluido todavía un poco más, ¿no? Uno dedica su vida, ya no pone toda su vida, ¿no? Uno vela por el máximo respeto de la vida humana, pero ya uno no la considera un bien absoluto, pero incorpora elementos que no estaban, como por ejemplo, no emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza. Esto es algo que se agregó en el año 2017, luego del conocimiento de una serie de atrocidades que se habían realizado y que habíamos realizado los médicos. ¿Okay? Entonces, nos vamos a focalizar en el análisis del juramento hipocrático en su versión española, en la traducción hecha, digamos, por la Biblioteca Clásica Credos, ¿no? Entonces, el primer punto del juramento es que hace una advocación a los dioses, ¿tá? Apolo médico, Asclepio, que fue ascendido de humano a semidios, e Higiea y Panacea, dos hijas de Apolo médico, que van a hacer, digamos, higiene y la terapéutica, y por todos los dioses y diosas, poniéndolas por testigos, dar cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a este juramento y compromiso. Es decir, que el juramento hipocrático tiene una parte que es juramentada y una parte que es un compromiso que es realizado, digamos, por quien jura. ¿Está? ¿Qué sentido tiene esta advocación a Dios o a los dioses en la medicina clásica y en la medicina moderna? ¿Está? La apelación al Dios como testigo tenía en la medicina clásica básicamente la protección contra el riesgo de caer en un enorme pecado de soberbia, lo que se llama hubris, el endiosarse del hombre. Es decir, que lo primero que plantea el juramento es que aquel que jura no es un dios. Y creo que en el siglo XX nosotros hemos visto un enorme avance de la ciencia, ¿no? Hemos llegado a los confines del universo luminoso, hemos llegado a la intimidad de la estructura de la materia,
hemos llegado, digamos, recientemente a la posibilidad de la manipulación genética y con el CRISPR la posibilidad de hacer manipulaciones genéticas muy puntuales que puedan llevar a la adquisición de cambios notables en las especies, ¿no? Esto me parece que a nosotros nos puede llenar de soberbia. Por lo tanto, yo creo que es bueno que los médicos recordemos que no somos dioses, ¿no? Que somos seres humanos que trabajamos con elementos que son muy valiosos, digamos, como es la vida, como es la salud, como es la razón de las personas, como es la libertad. Y me parece que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Porque, digamos, la manipulación genética, la manipulación neurocientífica, la manipulación robótica, digamos, pueden llevarnos a querer cambiar las conductas de los hombres, digamos, o extender los límites de la naturaleza humana, tanto en la longevidad como en sus capacidades motrices o sensoriales, ¿no? Y me parece que en eso tenemos que ser extremadamente cuidadosos, ¿no? Sobre todo en aquella manipulación genética destinada a hacer superhombres, ¿no? No se olviden que mediante la manipulación genética con el método de CRISPR, en el año 2019 en China se logró por primera vez gestar a 2 bebés que son resistentes al HIV, ¿no? Y esto siempre debemos tener mucho cuidado con esa utilización de los conocimientos médicos para transformar al hombre en un superhombre, ¿no? Y lo segundo es el hecho de que a lo largo de nuestra actividad como médicos, nosotros nos vamos a enfrentar a 2 órdenes de problemas, ¿no? Los acertijos y los misterios. Y a mí me parece que de nuevo esta vocación a Dios o a los dioses, digamos, nos permiten entender que nosotros a una enorme cantidad de acertijos los podemos resolver buscando información, ¿no? Esa es la tarea detectivesca del médico, ¿no? Cómo el médico va juntando información parcela a parcela, como quien arma, digamos, un rompecabezas, y cómo una última pieza de información permite que uno tenga la visión completa del cuadro fisiopatológico, etiopatológico, patogénico de una enfermedad, ¿no? O de la cura de una enfermedad. Estos acertijos son realmente maravillosos en la medicina, y no es un azar que el autor de Sherlock Holmes haya sido un médico, porque esta aplicación de la lógica deductiva y de la observación para la resolución de los acertijos médicos es algo que todos los médicos experimentamos en forma cotidiana y que nos llena de alegría. Pero también nos enfrentamos a los misterios, ¿no? Y el misterio, a diferencia del acertijo, no es algo para lo cual la información sirva. Es decir, que un misterio, no por obtener mayor información lo podemos resolver. Y nosotros nos encontramos con el misterio de la vida, con el misterio de la muerte, con el misterio de las evoluciones inesperadas, ¿no? Que son experiencias cotidianas de todos los médicos, ¿no? Todos los médicos nos hemos enfrentado alguna vez a algo para lo que no tenemos explicación. Y creo que eso también debe hacer un llamado a la humildad, ¿no? Entonces, me parece que esta advocación del juramento a Dios o en su momento a los dioses tenía este doble propósito, ¿no? Uno, protegerlo al médico del orgullo enfermizo del hubris, del creerse Dios, y otro era que el médico no olvidara que en su tarea cotidiana iba a tener acertijos, pero sobre todas las cosas también iba a enfrentarse al misterio, ¿no? Prepararlo para estos 2 quehaceres, ¿no? Luego viene el compromiso del juramento, ¿tá? Y el compromiso del juramento dice: tener al que me enseñó este arte en igual estima que a mis progenitores, compartir con él mi hacienda
y tomar a mi cargo sus necesidades si hiciere falta. Considerar a sus hijos como hermanos míos y enseñarles este arte si es que tuvieran necesidad de aprenderlo de forma gratuita y sin contrato. Hacerme cargo de la preceptiva, la instrucción oral y todas las demás enseñanzas de mis hijos, de los hijos de mi maestro y de los discípulos que hayan suscrito el compromiso y estén sostenidos por el juramento a la ley médica, pero nadie más. Esta era una fórmula bastante extendida cuando digamos, se hacía un juramento, digamos, para la enseñanza de un determinado quehacer, digamos, y era usual limitar esa enseñanza, y en Grecia, de hecho, no era gratuita, con lo cual este compromiso es un compromiso fundamentalmente hacia los maestros, a los cuales uno va a considerar como un padre, hacia los pares, a los cuales uno lo va a considerar como un hermano, y a los discípulos, a los cuales uno lo va a considerar como un hijo. De tal manera que el juramento hipocrático plantea que entre los médicos hay un ethos familiar. De alguna manera, todos somos familia. Y eso explica por qué motivo, digamos, la inconducta de alguno de nuestros colegas nos afecta tan gravemente, porque sería lo mismo que la inconducta de un hermano, que es el pariente con el que uno comparte el mayor cantidad de tiempo de su vida. ¿Tá? Y básicamente lo que busca esto es comprender que este ethos familiar nos une a todos los que formulamos este juramento y que nuestra función es participar de un legado del cual hemos sido beneficiarios con el conocimiento que nuestros maestros nos han transmitido y legado del cual somos depositarios junto con nuestros padres, con nuestros pares, y legado que deberemos dejar a nuestros discípulos. Es decir, que de alguna manera lo que plantea este juramento en este compromiso es que la docencia de la medicina forma parte de lo que uno debe devolver en su quehacer médico que lo ha recibido gratuitamente. ¿Tá? Por eso valga esta charla como un homenaje a mi maestro, don Carlos Landa, un maestro de la medicina y de la vida, por quien tengo no solo un notable afecto, sino una deuda impagable. ¿Tá? Todo lo que sé me lo enseñó él, y hay 2 textos que lamentablemente la Facultad de Medicina no ha vuelto a publicar, pero que sería muy, muy razonable que lo hiciera, porque son textos magistrales. Las meditaciones antropológicas y éticas de un internista y las notas acerca de la medicina personalística son 2 textos maravillosos del doctor Landa, que es una pena que no estén permanentemente publicándose. Y vale también para mi par y mi hermano, don Fabián Landa, con quien estudié toda la carrera, hicimos el secundario, hicimos desde el primer superior y el secundario juntos, e hicimos la residencia juntos. Hemos crecido en amistad, hemos crecido en diámetro y hemos crecido en experiencia. ¿Tá? Pero claramente Fabián es la persona con la cual he compartido más años de aprendizaje y enseñanza, y una de las personas que más me conoce. ¿Tá? El hermano conoce profundamente lo que siente y piensa el otro. ¿Tá? Ahora, ¿qué enseñanzas valoraba el que juraba? Porque fíjense ustedes que el juramento nosotros lo hacemos al final de la carrera, pero en la medicina clásica el juramento se hacía al principio del aprendizaje. El que venía a aprender juraba que iba a hacer esto, porque sabía que iba a adquirir conocimientos, que iba a adquirir valores y que iba a adquirir actitudes. Esto es lo que enseña un maestro. Un maestro enseña lo que sabe, un maestro enseña lo que hace, y un maestro enseña por qué hace ciertas cosas y no hace otras. Es decir, que la utilidad de esa enseñanza es que el discípulo va a aprender todo lo que el maestro sabe, lo va a ver obrar y va a entender las razones por las cuales hay ciertos quehaceres que el maestro hace de una determinada manera. ¿Tá? Y básicamente lo que cuando uno valora el conocimiento, lo que uno tiene que hacer es un recordatorio
de la epistemología médica, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos que en la medicina nos permitió desarrollar Hipócrates? ¿Y de dónde venían los conocimientos al que este juramento tiene en tan alta estima? ¿Tá? Y en la medicina nosotros tenemos 7 órdenes de conocimientos que forman parte de nuestro qué saber cotidiano. ¿Tá? Hay un conocimiento mágico, que es el conocimiento del cual hay evidencias prehistóricas, pero recordemos que hay tribus salvajes y tribus urbanas que tienen este conocimiento mágico, ¿no? Hemos visto recientemente la muerte de un niño en Neuquén por la ingesta del óxido de cloro, digamos, basado en un conocimiento mágico para la erradicación del COVID-19, ¿no? Y eso es de hace menos de una semana. ¿Tá? Pero la característica de ese conocimiento mágico es que el diagnóstico está impuesto. ¿Tá? Impuesto por la persona o impuesto por la comunidad. ¿Tá? Que la terapia es conjural, es decir, que básicamente lo que hace el curador, el chamán, el sanador, es establecer un conjuro por el cual las fuerzas de la naturaleza van a ir en un sentido determinado y no en otro. El conocimiento es esotérico, nadie sabe en qué se fundamenta el éxito de esa plegaria o de ese conjuro, y la transmisión es clonal, no hay una transmisión fuera, digamos, de aquello que se está gestando esotéricamente en la relación del curador y su discípulo. ¿Tá? Este conocimiento mágico persiste hoy cuando nosotros decimos tiene un ojo clínico. El ojo clínico no es una estructura anatómica o funcional. ¿Tá? Y persiste cuando nosotros pensamos en el beneficio que tiene la creencia en nuestro bien o malestar. El efecto placebo y el efecto nocebo son evidencias del impacto de esta mentalidad mágica en nuestra salud y en nuestra vida. Hipócrates incorpora otro conocimiento, incorpora el conocimiento clínico, un conocimiento que es empírico, que está basado en la observación esencialmente, pero también en la capacidad de escuchar lo que el enfermo dice, observar el medio en el que se está desarrollando una enfermedad, como lo escriben en las epidemias, percibir cómo determinadas partes del cuerpo pueden tener sonidos diferentes cuando se mueven, o inclusive cuando se golpean con una moneda o con un instrumento romo, ¿no? La percusión aparecerá en el siglo XIX con Auenbrugger, pero hay ciertas maniobras ya descritas por Hipócrates, como la sucusión o como el sonido de plata del golpeteo de moneda. Es racional, es experimental, en el sentido de que intentaban con dietas, cambios de aire, el rol de la música en la curación del enfermo. El diagnóstico está expuesto, el conocimiento es universal y la transmisión es escolar. No es esotérica ni es clonal. Es un conocimiento que se escribió, el Corpus Hippocraticus, es una recopilación de escritos realizado por Hipócrates y sus discípulos a lo largo de varios siglos, que muestra qué es lo que y de hecho habla de la medicina antigua, digamos, cómo era la medicina más moderna de su época. Y el éxito de los hipocráticos estaba esencialmente que eran muy buenos pronosticadores. Es decir, básicamente la terapéutica del médico hipocrático no difería demasiado de la terapéutica de sus coetanos, pero tenía una gran capacidad pronóstica. ¿Por qué? Porque básicamente el médico debía aplicar su arte a las enfermedades que eran potencialmente curables y no emplearlo en las enfermedades incurables, ¿no? Así que toda su técnica estaba orientada básicamente a las enfermedades potencialmente curables. De ese conocimiento clínico que imperó a partir del siglo V a.C. hasta mediados del siglo XIX, fue el conocimiento que primó en toda la medicina. En el siglo XIX se incorpora un tercer orden de conocimiento en 1853 con la incorporación del microscopio de Rudolf Virchow para el diagnóstico de las enfermedades. Las enfermedades dejaron de ser entidades en las cuales solo la clínica y la capacidad de diálogo del médico las podía diagnosticar, sino que pasan a ser enfermedades que eran diagnosticables, digamos, microscópicamente. Y digo Virchow porque en la escuela francesa
el médico clínico era el mismo que practicaba las autopsias. Es decir, Corvisart, cuando hacía sus rondas clínicas matutinas, básicamente lo que enseñaba era de qué manera el clínico en su semiología podía observar las lesiones que luego vería en la mesa de Morgagni. En cambio, Virchow, en la escuela alemana, el patólogo era un médico distinto del que hacía la historia clínica. Por lo tanto, para los franceses, para Corvisart, para Laennec, la anatomía patológica era un gesto de confirmación o refutación de la habilidad clínica del médico. Para la escuela alemana, el anatomopatólogo era la última palabra. Es decir, que cuando había una discordancia entre la clínica y la patología tenía razón. Esa escuela es la que de alguna manera después se impone en Occidente con los discípulos, en todo, en América y en toda Europa, a partir de la escuela alemana, sobre todo porque se formaron una enorme cantidad de grandes clínicos con Virchow. Recuerden que cuando hace su rotación William Osler por Europa, uno de los lugares a los que va fundamentalmente es a Alemania para formarse con Virchow, y luego introduce en Canadá el uso del microscopio, y luego de Canadá lo lleva a la Johns Hopkins, que después se transformará en la escuela de medicina más importante de principios del siglo XX y aún hoy en una de las más importantes escuelas de medicina del mundo. De tal manera que este tercer orden de conocimiento se incorpora a mediados del siglo XIX. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se incorpora un cuarto orden de conocimiento, que es el laboratorio, a partir de 1870 con los trabajos de medio interno de Claude Bernard, y a partir de 1905 con los rayos X, con Röntgen. Y entonces aparecen estos conocimientos, digamos, el conocimiento clínico, en donde el médico con sus sentidos ha observado y ha percibido el desarrollo de una enfermedad, el conocimiento, digamos, patológico, confirmatorio o refutatorio, y el conocimiento asistido que complementa estos dos. ¿Está? A mediados del siglo XX y a partir de allí, digamos, el conocimiento genómico, transcriptómico y proteómico incorpora un conocimiento predictivo. Ahora, digamos, estamos capaces de determinar personas sanas, pero que tienen alguna afectación en la información celular, que pueden llegar a desarrollar enfermedades muchísimos años después. Digamos, como es la predicción del cáncer, la predicción del Alzheimer, la predicción de ciertas cardiopatías. Uno de los problemas de esta información predictiva es que es básicamente una información probabilística. Uno de los errores más grandes que uno puede tener es considerar que esta información predictiva es determinista. Si hay algo más que está alejado del determinismo, es la genética. Claramente es probabilista y tiene, digamos, una interacción muy importante con el medio. ¿Tá? Pero eso podría hablar largamente y mucho mejor que yo el doctor Roque Carrero. ¿Tá? A fines del siglo XX, en virtud de las grandes estrategias del marketing, se incorpora otro orden de conocimiento, que es el conocimiento coactivo, que es transformar determinadas afecciones de las personas que forman parte, digamos, de la evolución normal de la vida, en afecciones, digamos, que merecen ser tratados, o transformar factores de riesgo en enfermedades. ¿Tá? Uno de los ejemplos más claros fue, luego de la aparición del sildenafil, las reuniones del marketing farmacéutico para tratar de imponer un cuadro que finalmente no se impuso, que es la insuficiencia sexual femenina, con el objeto de vender también sildenafil a las mujeres. ¿Tá? Y por último, a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se incorpora otro orden de conocimiento, el séptimo orden de conocimiento, que es el desiderativo, que es transformar el deseo del paciente en algo a lo que los médicos debemos dar satisfacción. Porque si el paciente no se siente satisfecho con su cuerpo, la medicina puede ayudar a que el paciente cumpla ese deseo. Y este deseo del paciente
se transforma en una afectación, en una enfermedad que la medicina debe dar respuesta. ¿Tá? Desde el punto de vista del juramento hipocrático, ni el conocimiento mágico, ni el conocimiento coactivo, ni el conocimiento desiderativo formarían parte del quehacer médico. El conocimiento clínico, patológico y asistido, sí, y el conocimiento predictivo parcialmente. ¿Tá? Pero claramente Hipócrates trató de separar el enfermar de la medicina del designio de los dioses, pero también trató de separar el enfermar de la medicina del charlatanismo de los sofistas y trató de separar el enfermar de la medicina de un deseo desordenado de los pacientes. Es decir que, digamos, en esto tenemos que comprender que hoy nosotros estamos ante desafíos a los cuales probablemente Hipócrates no nos podría ayudar demasiado a resolverlo, ¿tá? Y en algunos casos. El primer juramento, y esto cambia porque en el texto griego el compromiso está hecho básicamente en verbos indefinidos, es decir que, digamos, velar, cuidar, proteger, considerar. En cambio, los juramentos están hechos en primera persona. Si uno lo lee en griego, lo que dice yo haré. Entonces, ustedes a cada una de estas afirmaciones agréguenle la primera persona del singular. Los juramentos están hechos en forma personalizada. ¿Tá? Entonces, yo haré uso del régimen dietético para ayuda del enfermo según mi capacidad y recto entender. Del daño y la injusticia le preservaré. Probablemente de esta última parte de este juramento es de donde surge el primero no causar daño, frase que no existe en el corpus hipocrático. ¿Tá? Es decir, que nunca se escribió en el corpus hipocrático primum non nocere, primero no causar daño, no está escrito en el corpus, pero probablemente se infiere de acá. Y claramente esto lo que marca es que el juramento hipocrático pone el bienestar del enfermo por encima de cualquier otra cosa. ¿Tá? Y claro, digamos, la primera vez que se consideró que ese juramento había sido una formalidad fue en el juicio a Nuremberg, cuando se juzgaron a 22 médicos, ¿tá? Entre ellos una mujer, por los crímenes que se habían cometido, digamos, durante el Holocausto. ¿Tá? Estos crímenes se refirió fundamentalmente a los experimentos, ¿tá? En las que las personas de religión y judía habían sido sometidas, digamos, a experimentos inhumanos y atroces en los campos de exterminio. Pero recordamos que el rol del médico en el nazismo, digamos, fue mucho peor que solamente la experimentación humana. Recuerden ustedes que los médicos en el nazismo empezaron por aplicar una ingeniería social por la cual las personas consideradas inútiles por el Estado y una carga para el Estado eran asesinadas. Y recuerden ustedes que eso se hizo del año 1933 en adelante, ¿tá? Sobre todo en los hospicios, con personas demenciadas. Y una cosa interesante es que para aliviar el peso de la toma de decisiones en los médicos, los que asignaban digamos, qué pacientes iban a morir, porque los sacaban y los mataban directamente, eran 3 médicos, de los cuales el médico A y el médico B solo tenían que definir si el paciente era incurable. Así que el médico A decía, paciente fulano, incurable, paciente. Y el médico B decía, paciente fulano, incurable. El médico C, que no había determinado qué paciente era incurable, hacía una mezcla de las listas. Y en aquellos pacientes en los cuales hubieran coincidido A y B, lo informaba. De tal manera que el que decía que el paciente era incurable no era el que informaba y la decisión la tomaba otro de afuera. Es decir, que usted imagínense la perversidad que supone
saber que dependiendo de lo que yo diga, un paciente va a morir o no. Pero claramente yo no soy responsable de su muerte, yo solo soy responsable de anotar que el paciente es incurable. Si el otro coincide en que el paciente es incurable, cosa que tampoco es mi responsabilidad, entonces un tercero lo informará y tampoco es su responsabilidad, que es lo que pusimos nosotros dos. Ustedes se dan cuenta el nivel de perversión y de burocratización que supone esta maquinaria de asesinato. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más importantes de los médicos en el nazismo fue que consideraron la muerte como un medio de curación de la sociedad. Cuando ustedes leen la manera en la que se referían los nazis al exterminio del pueblo judío, ustedes van a ver que lo consideraban como una infección. Digamos, el hombre puro, ario, nazi, había sido contaminado por la infección de las ideas y del pueblo judío y debía ser limpiado de esa deshonra. Así que esta medicalización de la maldad y esta sistematización del homicidio tuvo como fundamentación no solo la insensibilidad moral, sino sobre todo esta idea de considerar la muerte como un mecanismo de curación o de solución. Recuerden eso cuando se habla del aborto, porque el aborto plantea la muerte como la solución a un problema. ¿Eh? Pero también sucedió simultáneamente al juicio de los médicos en Nuremberg, Tuskegee, sin que nunca se juzgara a Taliaferro Clark, que era el responsable de la investigación que se estaba llevando a cabo en Tuskegee, en Alabama, con 400 varones negros con sífilis a los que no se les dio tratamiento. Y al mismo tiempo que los médicos nazis habían hecho atrocidades en los campos de exterminio, Shiro, que era un médico japonés, que había armado la unidad 751 en Manchuria, hacía cirugía sin anestesia y vivisección, además de una enorme cantidad de contaminaciones biológicas a los chinos, y murió lleno de honores en 1974. Así que en estas situaciones lo que se puso en evidencia es que el juramento, cuando es considerado una mera formalidad, digamos, no limita la participación de los médicos en crímenes atroces. Y Robert J. Lifton, que es un psiquiatra norteamericano, historiador del holocausto nazi, pone en evidencia que en Armenia participaron los médicos en el genocidio armenio y que digamos, han participado a lo largo del siglo XX en una enorme cantidad de crímenes producidos por estados de distintos signos. De tal manera que tenemos que tener muchísimo cuidado. El segundo juramento está claramente en contra del suministro de venenos, tanto para suicidio como para la eutanasia, y sobre todo en contra del aborto. Es decir, que el juramento hipocrático claramente está en contra del aborto, y no es que no lo supieran realizar. Cuando ustedes leen en el Código Hipocrático de la salud de las mujeres, van a ver que hay por lo menos 2 o 3 pociones abortivas para el caso de que el feto esté muerto para salvar a la madre. De tal manera que, pero en todo el Código Hipocrático solo hay un caso de un aborto realizado por razones no médicas, que es a una prostituta. ¿Está? Pero en principio los médicos hipocráticos juraban en forma personal no participar en el aborto ni indicarlo. ¿Está? En pureza y santidad mantendré mi vida, y mi arte está destinado a poner en evidencia, digamos, la sobriedad de la vida del médico. El que jura ejercer la medicina ha elegido un camino centrado en la moderación y la sobriedad. Uno de los problemas más graves de la medicina es la medicina cuando se transforma en fuegos artificiales. ¿Okay?
No haré uso del bisturí ni aún para los que sufren el mal de piedra ha sido visto sobre todo por Littré como un gesto de prudencia. Para otros es visto como un signo de desprecio, ¿no? Los cirujanos eran menos que los clínicos, pero lo cierto es que cuando uno lee el corpus hipocrático, los médicos hipocráticos también practicaban la cirugía. De tal manera que yo creo que Littré tiene razón en que esto es más un llamado a la prudencia, de que ciertas prácticas, digamos, deben aprenderse en forma específica y la mayoría de los médicos no estamos en condiciones de enseñar. El quinto juramento tiene que ver, digamos, con digamos, el decoro en el comportamiento médico. Claramente, digamos, cuando ingresa a una casa, el médico va a ingresar a la casa y a la intimidad más profunda de los pacientes. Entonces, el médico no puede aprovecharse de esa situación privilegiada. Y el juramento dice en especial de prácticas sexuales con personas, ya sean hombres, mujeres, esclavos o libres. Lo cual hace sospechar que algunos médicos han... ¿no? El sexto es el respeto por el secreto, que tiene que ser absoluto. La consecuencia de esto es que si uno no digamos, que el beneficio que uno obtenga de la medicina venga de practicar el arte respetando este juramento, y si uno comete perjurio, que le suceda lo contrario. Hoy está vigente este juramento, yo creo que debería estar vigente y es absolutamente necesario, porque cuando lo olvidamos las atrocidades médicas están a la vista, pero sobre todo porque el desafío del médico hoy es recuperar ese rol de humano que hace que el médico esté en el centro de una miríada de conocimientos que es un galimatías para el enfermo, ¿no? El conocimiento hoy está en Internet, el diagnóstico en la patología molecular, la estadificación en las imágenes, la decisión en los protocolos, el éxito en los medicamentos y la eficacia en los big data. Pero ¿saben qué? Cada vez que nosotros estamos solos en un consultorio con un enfermo, todo eso ha quedado en la puerta. Y sigue siendo el médico frente al enfermo el amigo más fiel con el cual uno puede tomar la decisión. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierto a todas sus preguntas. Exactamente, doctor, muchas gracias por esta charla. Como siempre, usted muy claro en cada uno de los conceptos, pero seguramente hay muchas reflexiones o preguntas que les han surgido a todos aquellos que están participando de la charla durante esta charla justamente, y queremos saberlas, queremos conocerlas, los invitamos a que puedan hacer sus preguntas a través del WhatsApp, si les parece, está habilitado. Por aquí están dejando los mensajes. Mara dice, excelente Ernesto, gracias. Son los mensajes siempre de agradecimiento que usted No, recibe, doctor. muchas gracias a ustedes por tomarse la molestia de escuchar. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en este momento. Gracias Ernesto, excelente como siempre. Nos dejas los tips para ir profundizando cada ítem y cada frase tuya. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Hola, Ernesto. ¿Qué tal? Una pregunta, por ahí estoy desactualizado, pero la verdad que es brillante la exposición tuya sobre el juramento hipocrático, y es primera vez yo en casi 30 años de medicina que lo escucho analizar al juramento. Uno muchas veces lo lee o lo jura, cuando he ido a jurar, lo dicen como sin pensarlo, sin analizarlo tan bien y profundamente. Pero la pregunta es, ¿por qué últimamente se permite cambiar el juramento hipocrático en diferentes facultades y agregar y sacar cosas? ¿Quién determina eso? La verdad es que no lo sé y supongo que eso debe ser una facultad que en nuestro país debe estar autorizado por el Ministerio de Educación, pero no conozco cuál es la razón por la cual, digamos, se aceptan las modificaciones
de lo que el médico jura, porque entiendo perfectamente que se modifique la advocación a los dioses. Es muy razonable que alguien diga, bueno, yo no juro por Apolo, ¿no? Porque, bueno, ya no forma parte de nuestra creencia, digamos, digamos los dioses griegos. Es muy razonable que alguien jure por aquello en lo que cree. Y es muy razonable que si alguien es ateo, jure por su honor o por algo que considere valioso. La parte de la advocación me parece que es razonable que se modifique, pero a mí me parece que el núcleo del juramento, que era aquello a lo cual el médico personalmente se comprometía, me parece que debe quedar a la vista. Pero ciertamente ha habido también un desprecio por el magisterio. Nosotros hemos tenido el enorme placer de poder tener un maestro que nos ha guiado en nuestras decisiones y que nos ha iluminado nuestra incomprensión. Y eso creo que nos hace aún más responsables de hacerlo así con aquellos que están aprendiendo, ¿no? La medicina es un arte muy desafiante para que alguien empieza y aprende solo, ¿no? Bien. Bueno, por acá Mara pregunta, justamente dice, ¿hoy siguen prestando este juramento? Es la pregunta que hace Mara. Tengo entendido que todos los profesionales médicos juran al final de su carrera, pero claramente hay distintos juramentos, como marcaba Ricardo, no hay un solo juramento. Y de hecho, en Inglaterra se usa mucho una promesa médica que fue ideada en 1964 por el que entonces era decano de la Universidad de Tufts, me parece. Ujú. Bueno, la doctora Sara también por acá pregunta, dice, viendo la difícil situación de los médicos actualmente, ¿se podría decir que, a ver, perdón que se baja un poquito, dice, ¿se podría decir que el juramento debería actualizarse? Dice, ¿o sería conveniente que los estudiantes lo reflexionen al inicio de la carrera? A mí me parece que sería muy bueno que los estudiantes lo reflexionaran al principio de su carrera y me parece que sería muy importante que hubiera un módulo de ética o bioética orientado a reflexionar sobre el juramento. ¿Qué significa y por qué lo dijeron? El juramento es un texto que se extiende una página. Y sin embargo tiene una riqueza enorme. Y no te olvides qué es lo que nos hace médicos. El juramento es lo que hace que médicos que participamos en disciplinas tan alejadas como la oncología y la neonatología seamos los dos médicos. O médicos que estamos alejados en el tiempo, 2500 años, seamos los dos médicos. Entonces, a mí me parece muy interesante, y me parece muy interesante, a ver, nosotros en la época hipocrática hay un trabajo muy, muy lindo que hizo un bioeticista e historiador fantástico que se llama Gracia Guillén, que es la historia de los medicamentos. Y él dice, hasta el siglo XVIII en toda la medicina, con suerte, había 5 principios activos. Es decir, que la enorme cantidad de los medicamentos hasta el siglo XVIII eran esencialmente medicamentos sin eficacia comprobada. Pero hoy nosotros tenemos medicamentos en donde verdaderamente la etimología de la palabra medicamento está muy cerca de la realidad. Medicamento significa veneno. Entonces, cuando los médicos hipocráticos decían no administraré venenos, bueno, hoy me parece que es un tópico para reevaluar toda nuestra práctica farmacológica, ¿no? Digamos, cuando nosotros lo que estamos administrando son dosis excesivas, podemos estar incumpliendo nuestro propio juramento, digo, ¿no? Claro. Bueno, más comentarios que dejan por acá. Mara dice, en un país monoteísta como el nuestro y con una constitución que apoya el sostenimiento del culto católico, es lógico haber modificado la invocación a los dioses por un juramento sobre la Biblia o para los astros sobre la constitución. Correcto. Luego María Teresa dice, excelente, muchas gracias. ¿Cuánto obliga el juramento o qué consecuencias hay por su incumplimiento? Hoy hay aspectos como el respeto a la vida que no se cumplen, aunque hoy muchos han modificado esa parte. En bioética, en la UNT, sí lo analizan en 4º año, dice María Teresa.
Me parece fantástico, María Teresa. El juramento, desde el punto de vista legal, hoy no obliga a nadie, pero me parece que el juramento tiene una obligación para con uno mismo. A mí me parece que un buen médico anhelaría que al final de su vida alguien diga, bueno, no cometió perjurio, digamos, ¿no? Juró que iba a cuidar la vida desde la concepción y hasta la muerte, juró que iba a asistir a los enfermos sin distinción, digamos, de raza, edad o nivel socioeconómico, juró que iba a hacer lo máximo posible por tratar de dañar lo menos posible a un enfermo, y al final de su vida este hombre se puede ir tranquilo porque cumplió con lo que juró. Me parece que forma parte de la banalidad del mal y de la superficialidad que vivimos en la sociedad, eh, la creencia de que lo que nosotros nos prometemos a nosotros mismos no tiene importancia. Y a mí me parece que las cosas más importantes de la vida son las cosas que uno se promete a sí mismo y que no importa si lo ven o no lo ven, no importa si hay testigos o no, uno ya ha puesto a Dios de testigo y el resto tiene menos valor, ¿no? Claro. Agrega también María Teresa, dice, por eso hoy no nos aceptan objeción de conciencia por el juramento o por no tener implicancia legal. Seguramente es así, como una maniobra destinada básicamente a disuadir a que alguien haga el trámite de objeción de conciencia. Pero yo creo que todos los médicos deberíamos ser objetores de conciencia, porque a mí me parece que la objeción de conciencia pone de un lado a los médicos y del otro lado a los sicarios. Y entonces me parece que no sé cuál es el juramento que hacen los sicarios. Yo sé cuál es el juramento que hacemos los médicos. Y los médicos juramos respetar la vida desde la concepción y hasta su muerte natural. Entonces me parece que la objeción de conciencia traza una línea que dice, de este lado están los médicos, del otro lado están los que están dispuestos a matar. Bueno, si la sociedad le parece que los dos son lo mismo. Claro. Mara dice, sí, ¿quería decir algo usted, Ricardo? La pregunta es, a ver, por siglos el juramento hipocrático, y este juramento fue a nivel mundial, todo por igual. Y acá en la Argentina se cambió en los últimos tiempos, es más, en los últimos tiempos de la democracia. No sé en el resto del mundo si ese juramento se cambió o no, pero la pregunta que yo hago, ¿tendrá algo que ver el tinte y el color político del momento para cambiarlo? Del momento para cambiarlo por el tema del aborto, no el aborto, de la vida. A ver, si consideras que la Asociación Médica Mundial en el 48 ya cambia el juramento por una promesa y que lo ha ido modificando a lo largo del tiempo y en el 2017 es la última promesa, es muy difícil que el color político de lo que nos pasa a nosotros pueda influir a nivel de una asociación como es la Organización Médica Mundial con sede en Ginebra, ¿no? Por lo tanto, me parece que lo que ha cambiado tiene que ver también con el mundo. Y me parece que hay varios movimientos, ¿no? De alguna manera hay un movimiento a sacar al médico de ese halo sacerdotal para ponerlo al médico dentro de una esfera profesional, ¿no? Lo cual básicamente lo que busca es tratar de proteger al médico. Me parece que la evidencia del burnout, digamos, dice, a ver, el médico que se dedica sacerdotalmente a la atención de los enfermos, bueno, tiene algunos desvíos, como es el hecho del paternalismo médico y de considerar que el enfermo, digamos, no tenía suficiente autonomía en la toma de decisiones, pero la profesionalización de la medicina hace que el médico considere que su actividad está restringida al cumplimiento de un determinado horario, al cumplimiento de determinadas órdenes, al cumplimiento de determinados protocolos. Entonces, me parece que a nivel mundial ha habido, digamos, es todo un cambio de la manera de ejercer la medicina. Y claramente
hay elementos en ese cambio que son razonables y hay otros elementos en ese cambio que son completamente irracionales. Pero me parece que ha habido toda una desvalorización de la figura médica, ha habido un desplazamiento de la figura médica. Vos fíjate que todo lo que yo marqué en la anteúltima diapositiva de cómo es la relación médico-paciente hoy, te está diciendo, bueno, antes el conocimiento estaba en el médico, el diagnóstico estaba en el médico, la estadificación estaba en el médico, la selección de la terapéutica estaba en el médico, la eficacia de la terapéutica estaba en el médico y la génesis del conocimiento estaba en el médico. Hoy todo eso está fuera del médico. Doctor Google. Doctor Google, ¿tá? Que a ver, no revisa, pero no te olvides que con todos los registros médicos que hoy tenés con el Apple Watch y con los relojes de muñeca y con el monitoreo cardíaco que te hace el iPhone y con la apps que te permite monitorear los síntomas del COVID, hoy estás teniendo un médico que no te revisa, pero que te dice, usted tiene tanto riesgo, tal esto, digamos, vaya esto y haga aquello, ¿tá? Entonces, digamos, ¿cuánto falta para que el médico parezca innecesario? ¿No? ¿Para cuánta gente el médico parece innecesario? ¿No? O un robot. O un robot, ¿no? Y entonces vos decís, a ver, revalorizar la figura del médico como una figura que permite de alguna manera traducir esa enorme cantidad de información tecnológica abstracta para un caso concreto, es la tarea del médico, pero hoy el médico es mucho más un pedagogo que un terapeuta, ¿no? Digamos, a ver, hoy vos abrís un prospecto y además de que necesitas una lupa para poder leer lo que dice, porque por lo menos yo no puedo leer si no tengo el auxilio de una lupa, yo no creo que haya un enfermo que pueda comprender cabalmente lo que dice un prospecto. Y vos decís, estamos en un avance tecnológico que te permitiría, digamos, resaltar las letras, cambiar los colores, digamos, que el paciente tuviera una información que le fuera útil. Y sin embargo te ponen cada vez mayor cantidad de información, cada vez más chiquita, cada vez más restringida, ¿no? Digamos. Bien. Doctor, usted en su charla nombró los escritos del doctor Landa. Sí. ¿Consultan cómo pueden conseguir esos escritos? Yo les puedo pasar por mail el link a los dos escritos y ustedes después lo distribuyen. Ujú. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer al doctor? Doctora Sara, ¿quiere decir algo ya en estos últimos minutos? Bueno, como siempre, muy agradecida, un lujo, doctor, tenerlo acá con nosotros y da para hablar mucho más. La verdad que al escucharlo, cómo era la medicina, esa familia, ese casi sacerdocio que había en entonces y ahora cómo está tan diferente como lo estaba diciendo recién, da para pensar mucho, ¿no? Pero creo que la esencia no se ha perdido todavía, por lo menos en muchos de los que queremos seguir adelante y hay que apelar a revitalizarlo, así que muy agradecida por No, esta posibilidad de hacerlo. al contrario. Bien. Así que bueno, y dejando ojalá las puertas abiertas para seguir reflexionando. Ojalá. Lo que... Bueno, le hacemos llegar también varios saludos que llegan por acá a través del chat también. Excelente charla, muchas gracias. Es lo que dicen los mensajes, doctor. Así que muchas gracias por haber participado de este nuevo ciclo, de esta charla, de este nuevo ciclo de diálogos con Ernesto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Un El abrazo. doctor Ernesto Gildesa, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo ciclo de Médicos por la Vida Tucumán. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego. Que anden muy bien.